¿Se acuerda cuando yo hace un tiempo atrás le planteaba, no nos apresuremos a abrir cosas, manejémoslos un poco con cuidado porque es muy difícil y yo creo que lo charlamos también con nuestra psicóloga, Carla Corol, cuando planteamos, es mucho más difícil volver atrás, es mucho más difícil, porque el ser humano, la persona, cuando tiene una situación extrema, que fue la pandemia, hizo esa cuarentena es tan fuerte que dio la posibilidad, como decimos siempre, a la sanidad de poder acomodar un poquito el cuadro. Una sanidad que, ¿se acuerdan que en el gobierno de Mauricio Macri habían sacado el ministerio y habían creado la secretaría un poco más? Que la gobernadora de Buenos Aires decía, yo no voy a hacer tantos hospitales porque no se necesitan, y cuestiones en la cual el problema sanitario se fue dejando de lado, y bueno, con esta pandemia era necesario reestructurar todo un poco. Y está bien, se logró, pero ¿qué pasa cuando uno tuvo ese cimbronazo, hizo la cuarentena y lo tomó como algo que realmente lo tenía que hacer porque si no se iba a contagiar todo el mundo? Y la verdad que eso produjo la realidad, lo que decían los infectólogos. Se pudo acomodar el cuadro sanitario, separó un poco todo lo que era la gente que venía entrando y venía trayendo el virus, que después ese virus se terminó expandiendo, ¿no es cierto?, que era lo normal. Se controló, se aseguró, y parecía como que la curva estaba mesetada totalmente, ¿vio? Y ahí empezó a abrirse cosas. La desesperación de abrir cosas llevó sin lugar a dudas a que lo que estaba amesetado empezó a crecer. Y empezó a crecer de una manera que ya no se duplicaba cada 24 o 25 días, sino que se duplicaba cada 16, cada 15, cada 12. Es decir, se iba acelerando el contagio. Y yo le decía a ustedes, hay que tratarlo con calma, hay que esperar. Yo creo que el virus tiene un ciclo, y si uno cercaba las fronteras, y cercaba algunas provincias también, seguramente iba a pasar, como pasó en otros lugares, sin tener la situación que tienen los otros lugares. Y cuando uno dice es un tiempo, sí es un tiempo, porque en muchos lados han abierto y se mantiene más o menos el contagio, y en otros no, se hace pico. Toda esa situación uno la analiza y la ve real. Pero cuando uno empieza a abrir sectores para trabajar, para estudiar, y la cosa se empieza a complicar, ¿vio? Los negocios pedían, por favor, que se manifestaran, para abrir, porque la situación económica, todo eso iba, vio, a un sentido de empezar a abrir. Se hizo, y yo creo que se hizo con demasiada rapidez en una zona como el Ámbar, una zona como es la cercanía a la capital, donde todos los aviones llegaban y donde ahí el virus venía importado, ¿no es cierto?, pero venía con fuerza para empezar a contagiar. Se abrieron todas estas situaciones y la curva o la meseta que existía desapareció. Y ayer se registraron una cantidad de muertes impresionantes, 35 muertes, casi 2.000 infectados, 1.958 infectados, récord de todo lo que se venía haciendo, y me parece que esa tendiente va a seguir subiendo si no se toman los recaudos necesarios. Ahora, recaudos necesarios que yo no sé si lo va a poder hacer el gobierno, porque en realidad
lo que uno está viendo es que es muy difícil que la gente vuelva atrás. Psicológicamente es como que uno no está preparado para retroceder. Ahora, yo digo, el gobierno nacional puede tener una injerencia sobre el jefe de gobierno porteño, sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, puede tener una injerencia, pero la determinación, desde un primer momento, la planteó el gobierno nacional diciendo cada lugar, cada provincia, cada gobernador toma la decisión de acuerdo a cómo ve la situación epidemiológica que tiene el lugar. Y así pasó que en algunos lugares de algunas provincias se abrió un poco más, en otros se mantuvo, en otros se abrió y volvieron a aparecer virus y se volvió para atrás, pero todas decisiones internas, es decir, decisiones de los gobernadores o en el caso que sea de la capital del jefe de gobierno porteño. No fue una decisión ya pasado un tiempo del presidente de la nación. Ahora, ojo, porque hay un movimiento que se ve. Hay fronteras muy peligrosas. Brasil, que tiene una cantidad de muertes que llegan a los 1000 y pico por día. Entonces es muy difícil. Y otras situaciones donde algunas provincias, como por ejemplo el Chaco, está bastante complicada y está muy cerca de Santa Fe y tiene contacto y algunos cruzan de un lado para el otro. Y otras provincias que se acercaron y no dejan entrar a nadie. Santiago del Estero, un problema gravísimo en Santa Fe porque hay gente que tiene campos en Santiago y no puede llegar. Bueno, todo eso es lo que está pasando. Yo les diría a todos, y hay algunos infectólogos y algunos médicos que tiran esta idea, que la zona del AMBA tendría que volver a una cuarentena estricta, totalmente, por lo menos por 20 días. ¿Y por qué dicen esto? Porque el que está enfermo, pero el que está enfermo y no tiene posibilidades de contagiar porque está en su casa internamente, a los 20 días, si fue asintomático, se le fue. Si no fue asintomático, a lo mejor con un medicamento o con algo se puede manejar y no se empiezan a llenar los centros de salud. Porque en Buenos Aires tuvieron que agregar, ayudado por el gobierno nacional, 100 camas más de terapia intensiva con respiradores porque se estaba empezando a llenar el sistema sanitario. Entonces, ahora aportaron 100 camas más, pero está bien, se viene preparando, pero ¿para qué tener más infectados con problemas graves que van a terminar en fallecimiento? Y ese monto de fallecidos ya está llegando a los 1000, cuando hace 2 semanas atrás teníamos a lo mejor 400, 500 fallecidos. Ese es el gran problema. Por eso, a ver, recomendaciones, las digo siempre. Lugares que tienen mucha concentración, colegios, espectáculos públicos, todo eso hay que buscarle la forma para que esa gente pueda tener un ingreso, pero que no se hagan. Fútbol, que se está hablando ya que la Conmebol quiere empezar con las prácticas para empezar el torneo. Jugadores que tienen que viajar, por ejemplo, a jugar a Brasil, con todo el problema que hay en Brasil. Es decir, todo ese andamiaje, no se apuren. Algunas provincias como Santa Fe, que vienen muy bien, no se apuren. Piénsenlo. Le digo a los gobernadores, a los intendentes, piénsenlo. Tranquilo. Se está llevando bien la situación. No nos apresuremos a abrir cosas, que después puede ser mucho peor.